والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Hayakum Allah y Juan Barakallahu Fikum, bienvenidos. Regresamos a las clases o la serie de clases sobre el estudio de los 40 hadith del Imam An-Nawawi, los 40 hadith o hadithes del Imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, y vamos a usar la explicación de el Sheikh Ahmed bin Yahya An-Najmi, rahimahullahu ta'ala. La primera clase que tuvimos, empezando esta serie, y Juan Barakallahu Fikum, empezamos con la introducción del libro del Imam An-Nawawi, y hablamos también algo de, mencionando quién es el Imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, y quién es el Sharih, yani el sabio que explicó este libro que estamos usando, la explicación de Sheikh Ahmed An-Najmi. Hablamos algo de Sheikh Ahmed Najmi, rahimahullahu ta'ala. Sí pudimos leer algo del hadith, el primer hadith, y leímos algo también del narrador del primer hadith, quien es Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Para aquellos que no pudieron estar en la primera clase, el primer hadith lo vamos a leer, y vamos a leer la explicación de nuestro Sheikh Ahmed An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Naam, empezamos al hadith al-awwal. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله والرسول فهجرته إلى الله والرسول ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Que Omar al-Khattab radiyallahu anhu narró diciendo: escuché el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir que, por cierto, las acciones vienen con intenciones, y que, por cierto, cada persona va a recibir de su acción lo que hay de su intención, o dependiendo de su intención. Entonces, quien su migración es para Allah y su mensajero, entonces su migración será para Allah y su mensajero. Y quien su migración será para lograr algo de la dunya o casarse con una mujer, entonces su migración será para aquello que tuvo de su intención. Now, y este hadith narrado fue colectado por los dos imams de hadith, Imam al-Bukhari y Imam Muslim. Now, Sheikh Ahmed An-Najmi rahimahullah ta'ala y Juan Barakallahu Fikum explica este hadith diciendo que la primera parte del hadith se aclara claramente que las acciones vienen con intenciones, que cada acción tiene su intención, y basado a esa intención está el resultado de la acción,
ya sea si es pura la intención que es para Allah subhanahu wa ta'ala, entonces será recompensado. Pero si no es para Allah subhanahu wa ta'ala y es para otro en vez de Allah, o es mezclado su intención que es para Allah y para otro, entonces no será recompensado por esa acción. No. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó sobre esto y dio el ejemplo, mencionando la migración. El Sheikh aquí, Sheikh Ahmed al-Najmi, menciona y dice que quien hace una acción y su intención es solamente buscar el placer de Allah subhanahu wa ta'ala y lo hace completamente y solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala, entonces será recompensado por esa acción. Y Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar lo que merece de recompensa. Pero quien su intención, dice el Sheikh, cuando hace una acción, es para algo de la dunya, para lograr algo de la dunya, entonces no será recompensado. Y esa acción no es aceptada con Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que no es sinceramente y solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces, la acción, estamos hablando específicamente de los actos de adoración que se hace con una intención solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, entonces esa persona va a recibir su recompensa. Pero quien lo hace, el Sheikh dice, va a recibir esa recompensa y tiene esa esperanza de que Allah subhanahu wa ta'ala, igualmente cuando uno hace buenas obras, Allah subhanahu wa ta'ala perdona algo de sus pecados o aleja de él el castigo. Pero si la persona lo hace con otra intención, que es para otro en vez de Allah, o es para otra cosa en vez de que sea para Allah, como lograr algo de la dunya, algo de dinero, poder, posición, placer de otro, algo así, pues entonces no será recompensado por eso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo mencionó claramente, dando un ejemplo con la migración, dice el Sheikh, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien su migración es para Allah y su mensajero, pues entonces su inmigración será para Allah y su mensajero. Es decir, que su migración que lo hace sinceramente para Allah, acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, en su intención y lo que él quiere hacer en lo que él hace en su acción, lo hace sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, entonces será recompensado y será, ¿cómo se dice? Porque el Sheikh sigue diciendo que no solo, y eso está basado en otro hadith, el hadith, porque el Sheikh sigue diciendo que será recompensado y tiene la esperanza de que Allah perdona unos pecados de él. Y eso está basado en otros hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando uno hace un pecado, que lo sigue con una obra buena y Allah quita y borra ese pecado. No. Entonces, pero si la persona, sigue el Sheikh y dice, pero si la inmigración, como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, si la migración fue para lograr algo de la dunya o para casarse con una mujer, es decir, son ejemplos, dice el Sheikh, son ejemplos, es lograr cualquier cosa de la dunya, cualquier cosa que no es para el placer de Allah y para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, es algo de la dunya, es algo de la dunya. Entonces, el Sheikh dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó unos ejemplos nomás, para lograr algo de la dunya, como dinero o poder, o un bienestar, o no sé, respeto, o placer de otro, o algo así. Si lo hace para otro, o como lograr casarse con una mujer, también lograr dinero,
o cosas materiales. Si lo hace para otro en vez del placer de Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces esa acción no es con una intención pura. Y por ser que no viene con una intención pura, pues entonces no es aceptada esa acción por Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh dice, y sabemos que la intención, النية dice el Sheikh, هي شرط في صحة الأعمال. Dice el Sheikh que sabemos de que, por cierto, la intención, النية, es una condición para que, una de las dos condiciones, para que Allah subhanahu wa ta'ala acepta esa acción. Y sabemos que las dos condiciones, ya Juan barakallahu fikum, la primera es la niyya, la intención, que sea pura para Allah, sinceramente para Allah, buscando su placer y su recompensa. Eso es una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala, y la primera condición. Y la segunda es que la acción debe estar acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Entonces, el Sheikh aclara otros asuntos de la niyya. An-niyya es la intención, ya Juan barakallahu fikum. An-niyya, subhanallah, es algo que puedes diferenciar una acción a otra, un dicho a otro, una obligación a otra, un hecho o ¿cómo se dice? Un acto a otro. Es decir, dice el Sheikh, la persona que hace un acto de adoración puede diferenciar el acto que es obligatorio y el acto que no es obligatorio. Un acto que es de la sunan. Por ejemplo, si la persona, dice el Sheikh, quiere hacer un acto que es obligatorio, como por ejemplo el salah, ¿cuál de las salawat o de las oraciones va a hacer la persona? Tiene que tener esa intención, que va a rezar, digamos, fajr en la mañana, y no tiene la intención de rezar dhuhr en ese tiempo, pero tiene que llamar a la atención a esa persona de hacer su intención, que va a rezar fajr, o que va a rezar dhuhr en su tiempo, o asr, o maghrib, o isha. Yani que tiene que llamar a la atención de la persona que hace una intención correcta, que va a rezar fajr en el tiempo de fajr, y dhuhr en el tiempo de dhuhr, y no mezclar teniendo la intención que va a rezar asr, por ejemplo, en otro tiempo. Así que la intención va a ser la diferencia de un acto a otro acto. Igualmente, al-salah, si estás hablando del salah, dice el Sheikh, hay oraciones que son obligatorias y hay oraciones que no son obligatorias. Por ejemplo, tienes que llamar a la atención, entras a la mezquita y vas a rezar 2 raka'at de Tahiyat al-Masjid para sentarte. 2 raka'at para poder sentarte. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que nadie entre en una mezquita y se siente excepto que rece 2 raka'at antes de sentarse. Entonces, esto es un salah que no es del salawat, las 5 oraciones obligatorias que se hace todos los días. Entonces la persona tiene que tener esa intención, que va a rezar esas 2 raka'at para sentarse. Entonces es diferente a los 2 raka'at que la persona va a hacer de fajr. O por ejemplo, si la persona entra y quiere hacer luego sus 2 raka'at de sunan al-rawatib, la oración de sunnah, que son 2 raka'at antes de salat al-fajr. Entonces la persona tiene que llamar a su atención que tiene que hacer la intención de rezar 2 raka'at de sunnah. Entonces eso es diferente a los 2 raka'at de fajr. Entonces aquí el Sheikh está mencionando la intención se usa igualmente para diferenciar de un acto de adoración a otro. Y si estamos hablando de los sunan, dice el Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah,
dice, ¿de cuáles de los sunan? De muchas de las sunan se puede hacer. De muchas de las salawat, como salat al-duha o sunan al-rawatib, esos sunan que se hacen antes o después de cada oración obligatoria, o digamos la oración nocturna, o esas oraciones que se hacen de la sunna. La persona tiene que llamar su atención a hacer su intención correcta y pura para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, diferencia de un acto a otro acto de adoración. Igual dice el Sheikh, si la persona quiere hacer wudu o ghusl, por ejemplo, dice el Sheikh, el ghusl, ¿cuál ghusl va a hacer? ¿El ghusl de janaba, dice el Sheikh, de tener relaciones sexuales? ¿O el ghusl del día del Jumu'ah? ¿O el ghusl para entrar al ihram cuando uno va a hacer la umrah o el hajj? ¿O cuál ghusl va a hacer? Entonces, eso depende en la acción que va a hacer. Entonces tiene que llamar su atención a hacer la intención correcta acorde de la acción, y que sea para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Entonces, lo importante, dice el Sheikh, es de que la niyya o la intención debe ser primeramente para Allah subhanahu wa ta'ala y para nada más, que es para Allah. Igualmente se usa en diferenciar de un acto a otro acto de adoración. Entonces se tiene que hacer correctamente y que sea solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh menciona y dice, todo el din, hay que entender algo muy importante. Hay que entender, dice el Sheikh, algo muy importante. De que todo el din de Allah subhanahu wa ta'ala, din al-Islam está construido sobre dos importantes fundamentos y principios y condiciones, digamos, para que todo el din sea aceptado de esa persona. Primeramente tiene que estar basado en al-ikhlas, sinceridad. Al-ikhlas, que su intención es para Allah, que dirige cada acto de adoración, lo dirige a Allah subhanahu wa ta'ala, lo hace para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que el segundo fundamento es que sigue el ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que sus acciones están acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Si la práctica de la persona, si sus acciones y actos de adoración están acorde de la sunna y sus intenciones están son puras para Allah subhanahu wa ta'ala y sinceras para Allah subhanahu wa ta'ala, entonces esa persona es un creyente que obra con las acciones de adoración para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, y de los creyentes, Allah acepta sus prácticas y sus acciones y actos de adoración. Y de ellos y solamente de ellos, Allah acepta su práctica. Es lo que menciona el Sheikh. وَلَا يُقْبَلْ dice el Sheikh, الدين إلا بهما, que el din, la práctica de la religión, no se acepta. Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta, excepto con estas dos condiciones o estos dos fundamentos grandes de la religión. فَمَنْ أَخْلَصَ فِي عَمَلِهِ لِلَّهِ, y quien es sinceramente o quien hace estas acciones o actos de adoración sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, pero no obra acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces no es aceptado. Aunque su intención es pura y es solamente para Allah, pero no está acorde de la sunna, no está acorde de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es aceptado de él. Igualmente, si está acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y sigue su ejemplo en esa acción, es decir, ese acto de adoración es igual como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam,
pero no tiene una intención sincera o pura para Allah subhanahu wa ta'ala, tampoco es aceptado ese acto de adoración. Tiene que ser con las dos condiciones o con los dos fundamentos grandes de la religión, al-ikhlas o al-mutaba'. Al-ikhlas, la intención pura y sincera para Allah subhanahu wa ta'ala, y seguir el ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Las dos cosas tienen que estar ahí para que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta. Entonces, de lo que tomamos igual de este hadith de Juan que menciona el Sheikh rahimahullahu ta'ala, es de que la acción se debe de hacer con ikhlas. Con ikhlas. Ikhlas, sinceridad. Pero que ikhlas en el idioma árabe significa más o menos, se puede traducir en diferentes maneras. Depende el contexto y depende la oración. Pero digamos que generalmente ikhlas significa sinceridad. Por ejemplo, sinceridad. El mukhlis es el sincero. Pero eso es el significado en la idioma. Pero el significado en la Sharia, el mukhlis es aquel que es sincero con Allah, que no dirige ningún dicho o acción o acto de adoración a otro o a otra cosa en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Él solamente lo hace con la intención pura, correcta y sincera para él subhanahu wa ta'ala. Así que ese es el mukhlis, esa es la persona que tiene ikhlas. La persona que tiene ikhlas, ya Juan, es la persona que solamente le importa complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Él solamente le importa recibir el placer y la recompensa de su Señor y de nadie más. Y de nadie más. No mezcla sus acciones con el placer de la gente, buscando el placer de la gente, o el respeto de la gente, o el honor de la gente. O sea, lo hace solamente buscando el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el mukhlis, y eso es ikhlas, de que solamente adora a Allah subhanahu wa ta'ala en dicho, acción y con su corazón, su creencia. Que él adora a Allah subhanahu wa ta'ala con ikhlas. Entonces, an-niyya salihah, dice el Sheikh, es lillahi ta'ala wahda. Fahada al-ikhlas. Que la intención pura es que sea para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y esto es ikhlas, esto es tener sinceridad en adoración. Esto es tener ikhlas fil ibadah. Al ikhlas fil ibadah, ya Juan, barakallahu fikum, es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. Al ikhlas es el mensaje del Islam. Es la da'wa del anbiya wa rusul. Es la da'wa, el llamado de todos los profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam. Ellos vinieron con el llamado de ikhlas, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. En dicho, en acción y en creencia, dirigir todo eso solo para Allah subhanahu wa ta'ala y no dirigirlo a otro en vez de él. Eso es ikhlas. Eso es al-ikhlas. Entonces, an-niyya salihah, la buena y pura intención, es que se hace solo para Allah subhanahu wa ta'ala, buscando su placer. Como dice aquí el Sheikh, buscando su cara noble de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, su placer. Y esto es al-ikhlas. Esto es al-ikhlas. Y es el llamado de todos los profetas y mensajeros de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Que no fueron ordenados con nada, excepto que adoren a Allah sinceramente
en el din, en la religión, hunafa, sometidos en adoración a Él subhanahu wa ta'ala, en obediencia a Él subhanahu wa ta'ala. Y aquí los sabios han mencionado, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala dice, y no fueron ordenados con nada excepto adorarlo a Él sinceramente en adoración en el din, solamente para Él? O sea, ¿por qué cuando sabemos que hay diferentes mandatos y órdenes de Allah en el Corán y en la Sunna? Pero aquí los sabios dicen, no hay nada más grande, no hay un orden más grande que Allah ha ordenado en el din de Allah. No hay no hay ningún orden o mandato que Allah dio a su creación más grande como el mandato y el orden de adorarlo a Él con ikhlas. Con ikhlas. ¿Qué quiere decir aquí? Yani mukhlesin lahu-din hunafa. Tener sinceridad, tener ikhlas en el din, en su modo de adorarlo a Él y obedecerlo a Él. Hunafa, sometidos en adoración y obediencia a Él subhanahu wa ta'ala. Entonces, no hay nada más grande, no hay ningún mandato ni orden más grande que Allah dio a su creación, más grande que el ikhlas fil ibadah. Más grande que tener sinceridad y intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. No hay algo más grande, porque cuando la persona es sincera en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, no hace shirk, no hace kufr, no hace bid'ah, innovación, porque sabemos las dos condiciones son que an-niyya salihah, una buena intención y pura para Allah, y que la acción sea acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces un creyente sincero no adora a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con ikhlas y el mutabi'a. Ikhlas, sinceridad en adoración para Él solo y único, y mutabi'a, acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese es el creyente. Yehwan, barakallahu fikum. Y eso es lo que Allah nos ha ordenado, o lo que Él ordenó a su creación. El mandato más grande es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con ikhlas. Y por eso el mandato más grande viene igual con la prohibición más grande también. ¿Qué es lo más grande que ha prohibido Allah? Es romper ese mandato. Si el mandato más grande es adorarlo a Él con sinceridad, con ikhlas, pues entonces adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, con la falta de sinceridad, pues es el pecado más grande. Es lo más grande que ha prohibido. Es decir, el shirk. Entonces, at-tawhid, el monoteísmo, es el mandato más grande, y el shirk es lo más grande que ha prohibido. Y es el pecado más grande. Entonces el creyente, el sincero, el mukhlis, es aquel que adora a Allah subhanahu wa ta'ala con tawhid, con ikhlas, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, con iman. Y el desviado es la persona que hace shirk en adoración con Allah subhanahu wa ta'ala, o kufr, lo que opone iman, o bid'ah, innovación, lo que opone seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el desviado sigue sus deseos y hace shirk o kufr o bid'ah, y ese es lo que Allah subhanahu wa ta'ala, de lo más grande que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido. Entonces, al-ikhlas, ya Juan, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Yani que supliquen y adoren a Allah subhanahu wa ta'ala con sinceridad en la religión, es decir, en adoración a Él subhanahu wa ta'ala, aunque lo odian, aunque odian eso los incrédulos. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Aunque esos kafirun, incrédulos, odian eso. Ellos odian que nosotros somos monoteístas.
Ellos odian que nosotros no adoramos a santos o que no adoramos a hombres que tienen autoridad en la religión, que tienen esas posiciones. Odian que nosotros solamente suplicamos directamente a Allah subhanahu wa ta'ala. No adoramos con imágenes, no adoramos con, algo de la creación, representando aquello que adoramos, usando un árbol, una piedra, un ídolo o un santo o algo. Nosotros no adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala así. Adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, el creador, el único digno de adoración. Allah subhanahu wa ta'ala lo adoramos directamente, así como nos ha enseñado el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. El Sheikh menciona aquí varios ayat, ya ikhwan, barakallahu fikum. إن المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí, Juan barakallahu fikum, que los hipócritas, por cierto, los hipócritas engañan a Allah o juegan con Allah subhanahu wa ta'ala, tratan de engañarlo, y es Allah quien los engaña. Cuando esos hipócritas se paran para establecer el salah, se paran así perezosos, no teniendo las ganas de rezar, y lo hacen solamente para que la gente los ve, y no recuerdan a Allah excepto poco. Allah subhanahu wa ta'ala dijo esto en el Corán, ya Juan, y el Sheikh menciona esto para decir, estos munafiqín o estos incrédulos que tratan de engañar a Allah, no pueden engañar a Allah. Allah ve sus corazones. Entonces, ellos tienen esa intención malvada en su corazón, sus corazones, de engañar a Allah, engañar a los musulmanes, fingiendo que son creyentes, pero no lo son. Pero Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Entonces, Allah es quien los engaña a ellos. Allah no acepta nada de ellos. Cuando ellos se paran para hacer el salah, lo hacen solamente para la gente. Entonces aquí la intención no es pura, no es de ikhlas. Este es un ejemplo que el Sheikh usa aquí en esta ayat para enseñar que los hipócritas no tienen ikhlas, no tienen sinceridad en su adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo hacen solamente para que la gente los vean haciendo esos actos, fingiendo que ellos son creyentes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Y no recuerdan a Allah, excepto poco. No recuerdan a Allah, porque no están adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Están fingiendo, están haciéndolo solo para la gente. Entonces sus intenciones no son puras, no son para Allah subhanahu wa ta'ala, no son para buscar su placer. No esas intenciones o esas acciones no son de verdad adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, porque les falta uno de las más grandes condiciones, y eso es la niyya, la intención, al ikhlas. Así que eso es, ya Juan barakallahu fikum, lo que el Sheikh menciona sobre este hadith, el hadith de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, que dijo que escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir que, por cierto, las acciones vienen con sus intenciones, y que para cada persona va a recibir acorde de su intención. Entonces, si su migración es para Allah y su mensajero, pues su migración será para Allah y su mensajero, es decir, será recompensado por ello, porque es para Allah, tiene sinceridad, tiene ikhlas. Pero si
su migración es para lograr algo de la dunya, es decir, no es para Allah. Lo hace para lograr algo. O para casarse con una mujer, por ejemplo, como lo menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces su migración será para aquello que tuvo de su intención. Entonces este hadith, ya Juan, como mencionamos en la clase, la primera clase o la última clase, de que cada hadith que mencionó o que colectó el Imam An-Nawawi en este escrito, en este libro, en esta colección de hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cada hadith es un fundamento en la legislación del Islam. Entonces, este primer hadith es un fundamento grande, se usa para establecer varios juicios, como mencionamos. La intención es una condición de las dos condiciones para que Allah acepte cada acto de adoración o cualquier acción que queremos que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompense o lo usamos para acercarnos a Él subhanahu wa ta'ala, tenemos que cumplir con estas dos condiciones, y este hadith es una prueba de la primera condición, que es la niyya salihah o el ikhlas. Entonces, de lo que sacamos aquí de este primer hadith, el hadith al-awwal, el primer hadith, es de que este fundamento grande de que el ikhlas y la intención es de los fundamentos de la religión, de que no hay religión, no hay creencia, no hay dichos ni acciones de adoración que Allah acepta, excepto que están basados en estas dos condiciones: an-niyya salihah o el ikhlas, es decir, sinceridad o la intención pura para él, y al-mutabi'ah, seguir la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, de que la acción esté acorde de su sunna. Entonces, estos dos fundamentos, ya Juan, barakallahu fikum, es de lo más importante que podemos mencionar aquí de este hadith, que es un hadith que vemos cuando leen los diferentes libros de colecciones de hadith. Los imams del hadith siempre ponen este hadith como el primer hadith del libro, por su gran importancia. Now, entonces, ya Juan, barakallahu fikum, seguimos al siguiente hadith. El siguiente hadith es el hadith famoso que se llama hadith al-Jibril. Y se nombró hadith al-Jibril por ser que el profeta sallallahu alaihi wasallam, o le llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam el ángel Jibril alaihi salam a preguntarle varias preguntas sobre el Islam, sobre la religión. Entonces, igualmente es narrado por Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Él narró y dijo: vamos a leer el hadith y traducir el hadith, y Juan, barakallahu fikum, pero como es un poco largo, pues entonces puede ser que vamos a dejar la explicación para la siguiente clase, bi'idhnillahi ta'ala, por ser que ya nos acercamos a 45 minutos de la clase, y vamos con nomás leer este hadith se va a pasar, y mencionar unas cosas importantes se va a pasar de la hora, y pues la explicación es de un poco más de 4 páginas de explicación de este hadith. Entonces no vamos a tener el tiempo de mencionar la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi sobre este hadith, así que vamos a leerlo primero. El hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu an, que dijo: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب
شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه فقال وقال نعم que Omar al-Khattab dice un día cuando estábamos sentados con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, salió entre nosotros un hombre que estaba vestido con unas prendas súper blancas, intensamente blancas. Igualmente su pelo era intensamente negro, es decir, brilloso o limpio, o sea, era limpio. Y no tenía ninguna señal de viaje, o sea, estaba limpio, se miraba sus prendas limpias, o sea, intensamente blancas, no tenían manchas, no. Sabemos que cuando una persona está de viaje, específicamente en ese tiempo, en el desierto, pues pasando en el desierto y en monte de camello o de caballo o de caminando puede ser, y viaja en esa forma, pues se va a ensuciar un poco. Y aquí no tenía ninguna señal de viaje. Y ninguno de nosotros lo conocimos o lo conocíamos, dice Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Y llegó hasta que se sentó ante el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y conectó sus rodillas a las rodillas de el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y puso sus manos sobre las piernas del profeta sallallahu alaihi wasallam o los muslos. En unas narraciones dice que él mismo puso sus manos sobre sus muslos. En otra narración dice puso sus manos sobre los muslos del profeta sallallahu alaihi wasallam o sus piernas o sus rodillas. No. Y después él dijo, Ya Muhammad, akhbirni an el Islam. Oh Muhammad, infórmame del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió y dijo, al Islam es que testifiques que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, que estableces el salah, la oración, y pagas tus zakah, entregas tus zakah, y ayunas el mes de Ramadán, y realizas el hajj a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala si es que tienes los recursos o la habilidad. No. Entonces dijo el hombre, sadaqta. El hombre dijo, después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió, el hombre dijo, has dicho la verdad. Y Omar al-Khattab dijo, era algo asombroso para nosotros, porque él está preguntando y está confirmando a la vez. No, dice, فَيَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدِّقُهُ قال فأخبرني عن el imán. Entonces el hombre dijo, infórmame del imán, la fe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. No. Y que el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, al imán es de que crees en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el último día, es decir, el día del juicio. Y creer en el qadar, el destino divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. Entonces el hombre dijo, sadaqta, otra vez. Dijo, sadaqta, has dicho la verdad. Y después dijo,
فأخبرني عن الإحسان. Infórmame de lo que es ihsan. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que el ihsan es que adores a Allah como si lo puedes ver o como si lo estás viendo. Y si reconoces que no lo puedes ver, pues debes saber que Él sí te ve. Después el hombre dijo: فأخبرني عن الساعة. Infórmame de la última hora, es decir, el día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: el que pregunta sobre esa hora, a quien le preguntas sobre esa hora, no tiene más conocimiento de aquel que pregunta. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam no tiene, así como el que pregunta no tiene conocimiento de esa hora, a quien le preguntas tampoco tiene conocimiento de esa hora. Solo Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Y el hombre le dijo: فأخبرني عن أمارتها. عن أمارتها. Yani, infórmame de sus señales, las señales de esa última hora, es decir, el día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: أن تلد الآمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que va a dar a luz, que la esclava va a dar a luz a su señora, su dueña. O igualmente dice, y que vas a ver a aquellos beduinos descalzos, los cuales son pastores en el desierto, haciendo competencias en construir edificios altos o grandes. Subhanallah. Entonces Omar ibn Khattab dice: thumma antalaqa, y después ese hombre se fue. Falabitha maliyan thumma qala, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó por un tiempo después de que se fue el hombre, y después dijo: Ya Omar, ¿atadri man as-sa'il? Oh Omar, ¿sabes quién fue ese hombre que estaba preguntando esas preguntas? Y Omar ibn Khattab dijo: Allahu wa rasuluhu alam. Allah y su mensajero saben mejor. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió y dijo: فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ. No, que por cierto era Jibril, el ángel Jibril, que les llegó a ustedes para enseñarles a ustedes su religión. No, y esta narración está colectada en Sahih Muslim. Esta narración, ya Juan Barakallahu Fikum, lo que han nombrado los sabios Hadith al-Jibril, el Hadith de Jibril, porque Jibril llegó para enseñar a ese grupo de Sahaba a la religión del Islam, que vemos que enseña lo que es los pilares del Islam, los pilares del Imán, lo que es Ihsan y las señales de la última hora, o la aqida de Ahl Sunnah, de que nadie sabe, ni la creencia de la gente de la Sunnah, de que nadie sabe cuándo será el día del juicio. Nosotros no tenemos esa información, y ninguna de la creación lo sabe. Ni el ángel Jibril, alayhi salatu wasalam, lo sabe, así como lo mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam. El que pregunta no tiene más conocimiento de a quien le pregunta, o a quien le preguntas no tiene más conocimiento de quien pregunta. Así que, y el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que era el ángel Jibril. Entonces, él, reconociendo al profeta sallallahu alaihi wasallam que hasta el ángel Jibril no tiene el conocimiento de cuándo va a ser el día del juicio.
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó algunas señales de cuando llegará el día del juicio. Y vemos que de esas señales hay algunas que ya han pasado. Y Juan Barakallahu Fikum. Vemos que el modo que narró el hadith Omar al-Khattab radiyallahu an, empezando de mencionar de que este hombre llegó de la nada. Nadie de los sahaba ahí conocían a este hombre. Entonces eso era muy asombroso. Nadie lo conocía. Normalmente si nadie lo conoce quiere decir que eso es un extranjero que viene de afuera. Pero no tenía ninguna señal de viaje. Tenía puesto unas prendas, intensamente blancas. Y cuando dice su pelo era intensamente negro, es decir, que no estaba mugroso. Se miraba el color natural, estaba limpio su pelo. Y por eso dice intensamente negro, es decir, brilloso, limpio, se ve el color. No es como si estás en el desierto y está lleno de polvo o de arena o algo. No, entonces no era viajero, pero no tenía no había nadie ahí que lo conocía. Y empezaba a preguntar en esa forma. Y si era un extranjero que nadie conoce, ¿cómo es que se acercó tan cerca al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam? Sin pedir permiso, sin nada. Se sentó rodilla a rodilla y puso sus palmas o sus manos en las piernas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Se acercó así tan cerca al mensajero de Allah y empezó a preguntarle esas preguntas. Y después de la pregunta decía, Sadaqta, has hablado la verdad, como que él ya lo sabía, ya sabía la respuesta. Y eso era asombroso para los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, así como dijo Omar ibn Khattab, فَعَجِّبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. Ese era algo asombroso para nosotros, que le preguntaba al mensajero de Allah, pero confirmaba igual, como que ya sabía la respuesta. Entonces, esta manera, ya Juan Barakallahu Fikum, es una manera profética de enseñar a la gente el conocimiento con preguntas, como en Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah menciona que esta es una manera profética de enseñar a la gente con preguntas, que le preguntas y si sabe la respuesta, pues los demás que no lo saben en ese grupo beneficia de la respuesta correcta. Y si la persona no lo sabe, pues el sheikh le enseña y la gente a su alrededor beneficia de la respuesta del sheikh. Así que es una manera profética de enseñar a la gente con preguntas. Y es algo que vemos que los sabios, los imams de la Sunnah han escrito varios libros, ya Juan Barakallahu Fikum, con preguntas y respuestas. Y es una forma que el conocimiento se queda en la memoria de la persona fácilmente. Now, vemos ya Juan Barakallahu Fikum cuando le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam qué es el Islam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó los pilares del Islam: el shahadatain, el salah, el zakat, Ramadán, se llama Ramadán, o el Hajj. Estos son los pilares del Islam, que el Islam, como dicen los sabios, es las acciones. O el Imán es la creencia. Y por eso mencionó que cuando le preguntó qué es Imán, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi. No, de que cuando le preguntó de imán, fe, mencionó creencia en Allah, en sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el día del juicio, y creer en el destino divino de Allah subhanahu wa ta'ala, su decreto,
lo bueno y lo malo, creer en ello. Entonces, al imán es las acciones del corazón, la creencia. Los sabios dicen, cuando las dos cosas se mencionan, son las acciones, las acciones aparentes, y el imán son las acciones del corazón. Pero cuando se menciona solamente imán o solamente el Islam, cada uno tiene la misma definición, o sea, el mismo significado. Son las acciones aparentes y ocultas. Son las acciones de los miembros del cuerpo y del corazón. Porque sabemos que el imán, ya Juan, con Ahl Sunnah wal Jama'a, ¿qué significa imán? Imán es el dicho con la lengua, la creencia en el corazón, o la acción en el corazón, y las acciones sobre los miembros del cuerpo. Ese es el imán con Ahl Sunnah wal Jama'a, que el imán sube y baja, aumenta y se baja tanto que hasta no queda nada de ello. Depende en cuánto se baja el imán. Entonces, el beneficio en este hadith es que se mencionó las dos cosas, al Islam y al imán. Y por eso Islam tiene su definición o su significado, y el imán tiene su significado. Y los mashayikh o los imams de la Sunna dicen, al Islam aquí en este hadith significa las acciones aparentes. Y el imán aquí en este hadith, en este contexto, son las acciones del corazón. Aunque sabemos que el imán no solo son las acciones del corazón, pero estamos hablando en este contexto porque se mencionó al Islam y al imán. Porque al Islam es imán y imán es el Islam. No más que cuando se mencionan individualmente, o sea, cuando se menciona solamente imán, es las acciones del cuerpo y las acciones del corazón. Cuando se menciona el Islam solamente, es igual, las acciones del cuerpo y las acciones del corazón. ¿Vale? Pero cuando se mencionan juntos, Islam tiene su significado y el imán tiene su significado. Y vemos el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, es obligatorio creer en ello, y Juan, el bien, lo bueno y lo malo. No solo lo bueno, pero también lo malo es de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado todo. Allah ha creado Shaitán. ¿Quién es más malvado que Shaitán? Subhanallah. Y Allah lo ha creado. De todas las cosas que Shaitán incita, y los shayatín o demonios de los hombres y de los jinn, tantas cosas malvadas que ellos hacen, Allah subhanahu wa ta'ala los ha creado a ellos y sus acciones. Entonces, en el decreto de Allah está el bien y el mal. Y es de la creencia de Ahl Sunnah, es la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam de que todo el bien y el mal viene del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ha creado el bien y ha creado el mal. Juan, ya pasamos la hora, ya Juan, barakallahu fikum, y vamos a dejar la explicación de este hadith, la explicación del Sheikh, para la próxima semana, ya Juan, y vamos a parar aquí para si hay unas preguntas. Tratamos, no sé, estaba hablando con el hermano Abu Zainab de M-Pubs español, porque cuando usábamos esta plataforma antes, teníamos un chat, y puede ser que es ni sé cómo decirlo, pero puede ser que es algo que ya no ofrecen, o algo que tenemos que pedir específicamente, o algo. Y yo he estado de viaje, apenas regresé a Saudí ayer, y el hermano también estuvo de viaje y estaba bien ocupado con conferencias y varias cosas, así que no pudimos solucionar el asunto del chat.
Pero como mencioné, si hay unas preguntas, Juan, Barakallahu Fikum, si hay preguntas, se pueden comunicar a los grupos que tenemos en las redes sociales de Suna Audios o de Salafía Colombia o de Empabs Español igualmente. Y pueden escribir esas preguntas a esos lugares en las redes sociales y inshallah esas preguntas me llegarán a mí y podemos ¿cómo se dice? Responder a esas preguntas todo lo posible bi'idhnillahi ta'ala. Nah. Voy a ver aquí con los hermanos si hay unas preguntas. Vale. La primera pregunta. Las personas tienden a realizar malas acciones, reclamar que sus acciones son buenas y que nadie puede juzgarlos excepto Allah. ¿Qué se hace en estos casos? Primeramente, Juan Barakallahu Fikum, ese dicho de que nadie puede juzgarme o que solo Allah puede juzgarme es un dicho falso. Es un dicho que no sé de dónde lo sacaron. Si es algo que se decía en la religión cristiana o católica o no sé de dónde lo sacaron. De que o esta gente moderna que trata de alejar la gente del juicio de Allah subhanahu wa ta'ala y de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, y les gusta hacer lo que les da la gana y después dicen nadie puede juzgarme, solo mi Dios puede juzgarme, diciendo de que en esta vida nadie me puede decir nada hasta que yo encuentre mi Señor. Y eso no es cierto. La legislación de Allah, la religión de Allah, el Corán y la Sunna es una legislación, es ley. La ley, el propósito de la ley es para juzgar. El propósito de cualquier ley es para juzgar lo que es verdad y lo que es falsidad, para traer orden, para establecer un sistema de orden y juzgar lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es la verdad y lo que es falsidad, lo que es creencia correcta y lo que es creencia desviada, lo que es acciones aceptadas y lo que no es aceptada. Así que ese dicho de que solo Allah subhanahu wa ta'ala nos puede juzgar, eso no es cierto, Juan. Allah subhanahu wa ta'ala dice, quien no juzgue con el juicio de Allah, él es de los desviados o extraviados. Entonces, o él es de los, en otra aya, él es de los incrédulos, o él es de los opresores, en otra aya. Así que, Juan, Allah subhanahu wa ta'ala mismo dice que hay que juzgar, pero con el libro de Allah, con la legislación de Allah, con el juicio de Allah. Allah ya ha juzgado todo para nosotros. Y por eso tenemos el Corán y la Sunna, porque ya sabemos los juicios en el Corán y la Sunna. Digamos, una persona, es famoso que las personas que dicen eso son personas, si es hombre, se afeita la barba y él dice, nadie me puede juzgar, mi fe está en mi corazón. O si es mujer, no usa hijab y dice, no, nadie me puede juzgar, solo Allah me puede juzgar y hace lo que le da la gana en la manera que le da la gana. Eso es falso, porque Allah ya ha juzgado ya esa situación, esa situación ya tiene un juicio. Eso es haram. Es haram para la mujer quitarse el hijab cuando sale en público, cuando sale afuera de su casa. Es haram para el hombre afeitar su barba. Es haram mezclarse con hombres y tener amigos y amigas. Y es haram que la mujer sale, como sabemos hoy en día, específicamente en Latinoamérica, subhanallah, vemos que los hermanos y hermanas salen juntos a cenar o
o a un cine, o los novios salen juntos y solos, como si fueran incrédulos, como hacen los novios entre los incrédulos. Ya'udhu billah. Para el musulmán eso es haram. Eso no es permitido. Eso no es permitido que salgan así solos. Así que ellos son los que dicen, solo Allah me puede juzgar. Allah sabe que yo tengo fe en mi corazón. Y ese es un dicho falso. Allah ya ha juzgado cada situación. Ya nos dijo lo que es halal y lo que es haram. Y usamos esa misma legislación, esos mismos juicios para juzgar. Nosotros, ¿para qué nos dio esos juicios Allah? Para juzgar. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y quien no juzga con el juicio de Allah, él es de los opresores. O en otra ayah, él es de los incrédulos. Así que Allah nos da el juicio, o esos juicios, el Corán y la Sunna, para juzgar. Para juzgar lo que es cierto, lo que no es cierto. Lo que es la verdad y lo que es la falsidad. Lo que es el camino recto y lo que es el camino desviado. Allah subhanahu wa ta'ala ya nos dio. Entonces eso no es cierto lo que la gente dice. De que hacen cualquier acción y después dicen que nadie los puede juzgar. Eso es falso. Y eso es solamente para seguir sus deseos. Para seguir sus deseos. A'udhu billah. Que Allah nos protege de eso. Con respecto a hacer wudú, ¿qué actos se consideran perder la intención de la acción? Perder la intención si la persona empieza a hacer otra acción. Es decir, por ejemplo, empiezo a hacer wudú y, no sé, haciendo wudú, tumbo un vase y se quiebra en el suelo. Y empiezo a levantar, dejo de hacer el wudú, en medio de mi wudú, empiezo a levantar las piezas que se quebraron y echarlas en en la basura o en una canasta o algo. Ya cambiando de una acción a otra, ya empezaste otra intención. Entonces saliste de la intención del wudú. Saliste de esa intención. Cuando sales de esa intención en esa manera, pierdes el wudú y tienes que empezar otra vez. Pierdes la intención del wudú y tienes que empezar otra vez de nuevo. No. ¿Cuánto debe una persona renovar su intención? Por ejemplo, salimos hacia la mezquita para el Juma y en el camino nos distraemos por cualquier motivo. No importa que si la persona, hay una intención, si la persona sale de su casa con la intención que va a Salat al-Juma y va a la mezquita y en el camino encuentra a uno de los hermanos y dice el hermano, mira, todavía hay tiempo, ¿por qué no compramos una limonada, por ejemplo? Y se van a comprar una limonada, pero siguiendo el camino para la mezquita. O sea, ahí no ha perdido su intención sigue ahí, porque no hay una condición como el wudú. El wudú tiene una condición de que cuando empiezas, una de las condiciones del wudú y del ghusl es cuando empiezas esa acción, tienes que terminarla y no interrumpirla con otra acción. ¿Sí me explico? Pero caminar, ir a la mezquita, no tiene una condición de decir de que cuando empiezas a caminar no puedes hacer ninguna otra cosa hasta que llegues a la mezquita. No hay ninguna prueba para eso. No hay ninguna prueba para decir de que cuando sales de tu casa para ir a la mezquita no puedes distraerte, no puedes hacer nada excepto hasta que llegues a la mezquita. No hay ninguna prueba para eso. Entonces la persona no ha perdido su intención de ir a la mezquita para el Juma solo porque, digamos, antes de llegar a la mezquita tuvo que hacer algo, un mandado, una obligación o algo que quiso hacer. Eso no le quita la intención de irse a la mezquita. Wallahu ta'ala a'lam. No.
¿Cómo saber si se tiene la intención por la causa de Allah o está mezclada con otros asuntos? Por la causa de Allah es que la persona solo busca el placer de Allah y su recompensa, solamente. Lo demás, si él recibe algo en esta dunya, eso es de la bendición de Allah sobre él, pero no lo buscó. Buscó el placer de Allah. Buscó el placer de Allah. Quiso el placer de Allah. Y ya después, cuando vio que recibió algo de la dunya, por el decreto de Allah, algo que no buscó, eso no lo daña, inshallah, eso no lo daña, pero no lo buscó. No lo buscó. En su corazón no buscaba eso. No buscaba eso. Lo que buscaba era el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, complacerlo y cumplir con sus mandatos. Entonces, eso es lillahi subhana. Eso es para Allah y su causa. Cuando la persona está completamente enfocado o enfocada en complacer su Señor y cumplir con su Señor. Y si le llega algo de la dunya después, es una bendición de Allah, pero no la buscó. No buscó algo de la dunya, buscó el placer de Allah. Y en veces del resultado de unas buenas acciones y de buenos actos de adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala, obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah recompensa con cosas en esta dunya también. Y vemos que hay siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, quienes Allah subhanahu wa ta'ala ama, que les da bastante de esta dunya igual, bendiciones de esta dunya. Así que el sincero o el que no mezcla su intención es el que solamente busca el placer de Allah y busca cumplir con su Señor y no busca las cosas de la dunya. Y si lo recibe, reconoce que es de las bendiciones de Allah, pero no las buscaba. No las buscaba. Wallahu a'lam. ¿Algún consejo para las hermanas que dicen usar el hijab es una decisión personal y cuando lo haga será permanente? Eso es falso igual. Son cosas de las mujeres que tienen ese influye feminista. No es una decisión personal, es una decisión que ya decidió Allah subhanahu wa ta'ala. Allah decidió eso. Si cumples con tu Señor, eres obediente y una sierva que tema a Allah. Y si no cumples con eso, no temas a Allah y no eres una sierva que cumple con su Señor. Porque es un pecado. Y eso se puede decir en cualquier de los pecados grandes. Si un hombre que no se afeita la barba y deja crecer su barba, es un siervo que cumple con ese mandato de su Señor y tema a Allah subhanahu wa ta'ala en no cumplir con su Señor en eso. Un hombre que afeita su barba es un hombre que no tema a Allah subhanahu wa ta'ala en cumplir con su Señor en eso. Y no es un siervo que cumple con Allah, es un siervo pecador en eso. En eso. Así que igualmente la mujer que dice, no, es una decisión personal. No es cierto. ¿De dónde dice eso en el Corán? Cuando Allah obligó a las mujeres a usar el hijab. Obligó a las mujeres. ¿Dónde? Y no solo obligó a las mujeres, obligó a los hombres a obligar a sus mujeres. Esos hombres hoy en día que tenemos, hombres que dejan a sus mujeres salir sin estar vestidas bien, sin usar hijab, sin usar abaya, dejan que sus mujeres, ya sean sus esposas o hijas o hermanas, que salen así enseñando sus cuerpos, enseñando la forma de sus cuerpos o enseñando hasta piel de sus cuerpos, a'udhu billah. Eso no es permitido. O tomar fotos y publicarlas en las redes sociales, eso no es permitido. Eso no es permitido y eso es haram para el hombre y para la mujer. Para la mujer porque ella está haciendo ese pecado. Y es haram para el hombre porque él tiene autoridad sobre ella y él la está dejando hacer esos pecados abajo de su autoridad. Y él va a ser juzgado por eso. Cada hombre de nosotros que deja que sus mujeres se visten en cualquier manera que ellas quieren,
no cumpliendo con las órdenes y mandatos de Allah, él también será juzgado por lo que ella hace. Él también. Entonces no es una decisión personal, es una decisión que hizo Allah subhanahu wa ta'ala. Ordenó su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenar sus mujeres, las mujeres de él, sus esposas, sus hijas y las esposas y hijas de los creyentes, obligándolas que deben taparse con el hijab y la baya, tapar sus adornos y bellezas que tiene de su cuerpo, tiene que tapar todo eso. Como el profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith, cuando estaba explicándole a Asma bint Abi Bakr, le dijo que toda la mujer es una aura. ¿Qué quiere decir aura, ya Juan? Quiere decir lo que la persona tiene que tapar, tiene que cubrir. Toda la mujer, todo su cuerpo, todo es una aura. Y dijo excepto, y señaló con su dedo a sus manos y a su cara. A sus manos y a su cara. Entonces, toda la mujer tiene que tapar todo su cuerpo, excepto su cara y sus manos. Eso es obligatorio. Obligatorio. Ya se decidió eso. Eso ya está decidido. Eso nadie tiene un derecho de tener una disputa en ese tema. Ya fue decidido. Allah lo decidió. El profeta sallallahu alaihi wasallam ya lo ordenó. Que la mujer tiene que usar hijab. No es una opción que le da a la mujer. No hay ningún lado en el Corán y ningún lado en la Sunna donde le da a la mujer la opción de usar hijab o no. Eso no es del Islam. Puede ser de otra religión. No sé si esa persona que dice eso es musulmana o no, pero en el Islam tenemos los órdenes y mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y es obligatorio obedecerlo. Naam, sí, claro, todos tenemos fallos y errores y pecados, todos. Pero tratar de justificar porque yo tengo una debilidad, o yo soy desobediente, o yo soy pecador, y tratar de justificar por qué no cumplo con mi Señor y por qué, porque no quiero reconocer que es un pecado y que yo soy un pecador y que yo soy débil y no soy fuerte, y inventar cosas así que es una decisión personal. Igual entonces se puede aplicar en todo lo que es obligatorio. El salah, la oración, es una decisión personal. Ayunar Ramadán, es una decisión personal. Pagar el zakat, es una decisión personal. Los pilares del Islam, el aqida sahija, los pilares de la fe, ¿puedo creer o no en eso? ¿Tengo mi decisión personal en creer en ello o no? No, es un desvío ese dicho. Eso es una mentira, es falso ese dicho. Que la persona tiene una decisión personal que si cuando le dé la gana lo va a hacer, cuando estoy listo lo voy a hacer. Eso es un desvío grande, es un engaño de Shaitán sobre esa persona. Que Allah la guíe, o que guíe a esa gente que cree así o que piensa así. Y Allah nos proteja de ese desvío. A'udhu billah. Siguiente pregunta. Hoy en día tenemos muchos musulmanes en Latinoamérica diciendo este hombre o este otro hombre es un mártir. ¿Cuál es la realidad sobre estos dichos? No debemos decir quién es un mártir excepto con revelación. No sabemos quién murió mártir, quién Allah ha aceptado como mártir, excepto con revelación. Es decir, si hay ayat donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona que tal sahaba fueron mártires, o el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que él murió fi sabilillah, o tal persona murió fi sabilillah, murió mártir, o entonces podemos decirlo.
Pero hoy en día decir porque esta persona murió en Palestina o esta persona murió en Irak o murió en otros lugares donde matan, donde hay guerras o matan los musulmanes injustamente, no podemos decir que esa persona es mártir, porque no tenemos conocimiento ni evidencias de eso. Podemos decir, esperamos que Allah lo acepta como mártir, podemos decir eso. Esperamos que Allah los acepte como mártires. Podemos decir eso, pero decir tal persona es un mártir o ponerle como nombre el mártir fulano fulano. No, eso no es permitido, porque ninguno de nosotros tenemos conocimiento de que Allah aceptó a esa persona como mártir, porque aceptar una persona como mártir es del conocimiento de Allah. Solo Allah lo sabe. Solo Allah lo sabe. Solo Allah lo sabe. No. Hay personas que dicen que es necesario estudiar filosofía para poder refutar a aquellos que la usan como los ateos, y que algunos sabios de la Sunna lo hicieron. Primeramente, ahí mismo lo que la persona dijo, si hay sabios, por ejemplo, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que refutaba a los filósofos con su propia filosofía, pero él era un sabio, él era un sabio del Islam. Él no empezó a leer los libros de la filosofía cuando no era sabio. No empezó a tratar de tomar los dichos de ellos desviados, usarlos en su contra cuando era ignorante. La gente hoy en día es ignorante, ni siquiera ha terminado de estudiar bien el Islam y están leyendo libros de filosofía. Eso es un desvío grandísimo. Eso es prohibido para la persona. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando vio a Omar ibn Khattab, leyendo la Torah, subhanallah, eso según una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, aunque fue cambiada y tiene muchas distorsiones y tiene muchos cambios y tiene muchos errores ahora, porque los judíos lo cambiaron y la gente lo cambió y lo corrompió. Pero Omar ibn Khattab estaba leyendo la Torah y el profeta sallallahu alaihi wasallam se enojó con él, lo regañó. Yani, ¿acaso tienes duda en tu religión, oh Omar ibn Khattab? O dijo, oh hijo del Khattab. ¿Acaso tienes duda en tu religión, oh hijo del Khattab? Subhanallah, se lo dijo fuerte. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si estuviera Musa, el mensajero que fue revelado ese libro a él, si estuviera Musa hoy en día vivo, no tuviera ninguna opción excepto seguirme a mí. Deja eso. Le dijo Omar ibn Khattab, deja eso. No leen y eso es la Torah. Esa es la Torah. ¿Cómo serán los libros de los filósofos y libros de filosofía y otras religiones de shirk y de kufr y todo eso? ¿Cómo hubiera reaccionado el profeta sallallahu alaihi wasallam con eso? Oye, de verdad, no, eso es un desvío. La gente que no es de los sabios grandes no pueden leer eso. No leemos los libros de Ahlul Bidah, que son musulmanes, menos de los kuffar. No leemos libros de Ahlul Bidah, de los innovadores. Y menos de los kuffar, los incrédulos. Si Ahlus Sunnah, nos aferremos al Corán y la Sunnah y la gente de la Sunnah. El conocimiento de los imams, de los salafus salih, esas primeras 3 generaciones, de los sahaba, tabi'in, wa atba' tabi'in, y los imams de la Sunnah hasta el día de hoy. De esas fuentes tomamos el conocimiento. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabatu. Lo que dijo Allah, lo que dijo el mensajero de Allah, lo que dijeron los sahaba. De ahí tomamos
el conocimiento y no de esos libros de filosofía. No es permitido entrar a esos libros. No es permitido. Para nosotros que no somos sabios, que no somos de Ahl Ilm, de los ulama. Ni siquiera cualquier persona que tiene estudio debe de hacer eso. Solo los sabios grandes, los imams de la sunna, que tienen una grande cantidad de conocimiento, que no que saben cómo usar esos dichos de ellos. No. La última pregunta que veo aquí dice: para los hombres el asunto de usar camis y kufi, algunos dicen eso no es ropa islámica sino ropa árabe. ¿Qué se dice de esto? No, no es ropa árabe incrédula. Los árabes incrédulos ya no se visten así. Los árabes musulmanes son los que se visten como... Y no es importante vestirte como un saudí, por ejemplo, o un qatari. Eso no es lo importante. Hay diferencia, han visto las diferentes prendas de los musulmanes hoy en día. El magrebí, el de Marruecos, no se viste como el de Yemen. El de Yemen no se viste como el de Siria. El de Siria no se viste como de aquel que viene de Indonesia o de Malasia. O sea, hay diferentes prendas de la cultura de los musulmanes. Entonces, si la persona usa esas prendas, se usan ya sea de Pakistán o de India o de Afganistán o de Yemen o de Egipto o de Marruecos o de Saudí o de Qatar o Kuwait o Emiratos, lo que sea. Pero lo importante es tener esa identidad islámica, que sabemos que viene de esos países y esa cultura islámica, musulmana. No decir que una prenda es musulmana, la prenda misma no es musulmana. La prenda lo usa o la usa el musulmán. El musulmán usa la prenda. Y es bien conocido, por ejemplo, los indonesios o los malays de Malasia o los indios o pakistaníes o marroquíes o yemeníes o saudíes. Cada uno tiene su prenda, pero sabemos y conectamos esas prendas a las identidades musulmanas, de cultura musulmana. Entonces, lo que es importante es tener esa identidad musulmana. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Khalifuhum ahlul kitab wal mushrikin". Ordenó, es un orden, ser diferentes a los incrédulos de la gente del libro y de los politeístas. Sea diferente. Entonces, si la persona que no es haram, si él, digamos, en México, vives en México o vives en Latinoamérica, vives en Colombia y te vistes con un pantalón y una camisa, por ejemplo, con que ese pantalón, y eso es algo que no, esa misma gente que dice eso, no, ni siquiera el pantalón lo usa bien, porque ninguna prenda debe de bajar de los tobillos. Pues estamos hablando para los hombres. Ninguna prenda para los hombres debe bajar de los tobillos. Entonces, y no debe ser apretado. Eso de los skinny jeans y que está apretado así a los tobillos o que las piernas, los jeans o los pantalones están bien ajustados, bien apretados, donde se ve los muslos del hombre o sus piernas o su trasero o el bulto que tiene enfrente, a'udhu billah. No, eso no es permitido, Juan. Eso no es permitido. Eso es seguir la moda de los incrédulos y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió. Que tenemos que ser diferentes a ellos. Diferentes a ellos. Entonces, si la persona va a usar pantalón, porque es su costumbre usar pantalón, está bien, pero debe ser, esos pantalones no deben estar ajustados, deben de ser amplios. No debe enseñar la forma
de sus piernas o sus muslos o su trasero. No deben de bajar bajo de sus tobillos. Igualmente su camisa, si se pone una camisa, digamos, no debe ser apretado donde enseña sus brazos y su pecho y como lo hacen los jóvenes hoy en día. Que está todo apretada la camisa o la camiseta o lo que sea. Eso no es permitido, Juan. Eso no es permitido. Eso no es permitido. No solo la mujer no puede enseñar la forma de su cuerpo, pero el hombre no puede enseñar la forma de su cuerpo. En ninguna forma. En ninguna forma. Entonces debemos ser diferentes a ellos. Y cada ropa, cada prenda islámica, digamos, o de cultura musulmana, no es apretada, no es ajustada. El thob no es apretado. El camis no es apretado. Sirwal, esos pantalones amplios así que usan los afganis, pakistanis, indios. O sea, sirwal no es apretado, es amplio. Todas las prendas de los musulmanes para los hombres son amplias las prendas. Igualmente el sirón o el izar. El izar que usan los yemeníes o los africanos, que es como se amarra a la cintura y es como, digamos, una falda para el hombre. Es como una falda para el hombre. Se amarra en la cintura y es amplia. No se ve sus piernas, no se ve y encima de eso se ponen un camis o un tob en veces, los yemeníes. Y tapa el trasero, tapa el cuerpo. O sea, eso es como nos debemos vestir. Con la identidad islámica y siguiendo las reglas y juicios de las prendas y vestimenta. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que mucha de la gente, aunque dice, no, el camis o el tob, eso no es islámico, eso es cultura árabe, pero cuando vemos a la persona que habla y dice esas cosas, se está vistiendo como un incrédulo, siguiendo la moda incrédula, siguiendo a esa gente del infierno, vistiéndose, enseñando su cuerpo, enseñando y hasta en veces imágenes en las playeras que usan, y hablando mal de la ropa y las prendas islámicas o de cultura islámica. Eso es de ignorancia o es de la gente seguir su deseo de que quiere verse como un incrédulo, quiere seguir la moda de los incrédulos y no le gusta verse como musulmán. No le gusta verse como musulmán. Porque si lo ves, esa gente que no tiene ninguna identidad musulmana, cuando lo ves aparentemente, o sea, es la persona, el modo que corta su pelo, el modo que usa sus pantalones, sus prendas, sus camisas, la ropa, su moda que usa, o sea, todo eso vemos que sigue su deseo en seguir los incrédulos y eso no es permitido, eso es prohibido. El profeta sallallahu alaihi wasallam claramente en varias narraciones nos ha prohibido seguir los incrédulos. Es más, nos obligó a oponerlos y ser diferentes a ellos. Todo lo posible. Todo lo posible. Hasta en el modo de hablar, caminar, comer, sentarse, el profeta sallallahu alaihi wasallam oponía a la gente de incredulidad. El modo que se sentaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió sentarse sobre la mano izquierda. Los judíos en Medina se sentaban, era la costumbre de ellos poner la mano izquierda bajo de su cadera, lado izquierdo de su cuerpo, y se sentaban encima de eso. Y el profeta, porque la gente de Medina seguían las costumbres de los judíos, se les pegaba a ellos, el profeta sallallahu alaihi wasallam los prohibió. No te sientes así. Así se sienten ellos. Tú no te sientes así. Ser diferente a ellos. El modo que comemos con la derecha y no con la izquierda. Tomamos con la derecha, no con la izquierda. El modo que caminamos con fuerza, caminamos directo. O sea, el modo que hablamos con, o sea, el hombre y la mujer deben hablar así, nobles, de una manera noble.
Una manera que enseña carácter, que enseña comportamiento bueno, que lo usa para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros cuando hablamos debemos usarlo para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Hablar la verdad y no hablar la falsidad. Hay hermanos y hermanas que todavía siguen hablando como incrédulos, diciendo groserías y tener su modo de hablar así ignorante. Y eso nos debemos alejar de eso, Juan, barakallahu fikum. Debemos alejarnos de eso. Debemos ser diferentes a ellos en todo, en carácter, en comportamiento, en vestimenta, en todo que seamos. Debemos ser diferentes a ellos y tener ese orgullo de ser diferentes a ellos. Porque somos de la nación musulmana, islámica. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam, wallahu ta'ala alam. Viene otra pregunta de Juan barakallahu fikum. Soy musulmana nueva. Y esta va a ser la última pregunta de Juan. Disculpen, pero aquí ya es un poco tarde, entonces vamos a solo leer esta última y terminamos con esta, inshallah. Los hermanos de Colombia nos envían estas preguntas y dice: soy musulmana nueva, mi esposo y yo nos casamos por lo católico hace 25 años, pero 3 de ellos estamos separados como pareja. Vivimos en la misma casa con 3 hijos ya adultos. Traté de mejorar la relación, la cual él no quiere, ni yo queremos consumir el matrimonio, pero mi inquietud es qué debo hacer para que el divorcio se pueda dar. Primeramente, no dice aquí si el hombre es musulmán. No dice aquí si el hombre es musulmán. Dice: yo soy musulmana nueva. Mi esposo y yo nos casamos por lo católico hace 25 años, pero 3 de ellos estamos separados como pareja. Entonces no sabemos aquí si el hombre es musulmán o no. Digamos que no es musulmán. Si no es musulmán, el contrato de matrimonio es inválido. Un musulmán no puede estar, una musulmana no puede estar casada con un incrédulo. Una musulmana no puede estar casada con un incrédulo. Así que si ya tienen 3 años separados, pues y usted ya es musulmana, pues entonces ya está separada de él y no es permitido vivir en la misma casa con él, ni que él vive en la misma casa con usted. Él debe alejarse de ustedes, o si él no se aleja, usted se debe alejar de él. Él no es permitido para usted estar en la misma casa con él, porque él no es su esposo y usted no es su esposa. Así que eso no es permitido. La mujer musulmana es prohibido para ella estar con un incrédulo. Aunque esto ha pasado mucho y hay gente ignorante que les dice que está bien, que no hay ningún problema, que nomás tratan de enseñarles buenos modales y buen carácter y comportamiento, y quizás después de un tiempo aceptan el Islam. Eso no es permitido. La mujer, sí, cuando acepta el Islam y su esposo es incrédulo, ella puede, primeramente, desde que ella acepta el Islam, físicamente ella tiene que separarse de él, físicamente.
él ya no la puede tocar y ella no puede tocarlo. Él no la puede ver sin hijab, ni sin estar vestida correctamente, con hijab y abaya, tapando todo su cuerpo, menos su cara y sus manos. Él no puede ver más de eso. Él no puede ver más de eso. Es prohibido ella vestirse ante él sin usar el hijab y la abaya. Pero cuando acepta el Islam, ella, en esos primeros días, digamos, puede tratar de convencer su pareja de que el Islam es la verdad y por cual ella ha aceptado y a ver qué dice. Si se ve que sí tienen interés de aprender, pues deben ser pacientes con él. La hermana puede agarrar la ayuda del imam de la mezquita o de los hermanos de la mezquita para que hablen con él. Si ella no puede, por ser que, digamos, es nueva y tiene mucha ignorancia todavía, puede agarrar gente que le puede explicar. Pero si ve desde el inicio que es un enemigo del Islam y no quiere saber nada del Islam y no le importa nada, entonces no es permitido para ella quedarse en la casa con él y estar con él, casado según con él, y menos tener relaciones íntimas con él. Eso no es permitido. Eso no es permitido. Entonces, mi consejo para esta hermana es de que se aleje completamente, físicamente de él y decirle que ya no tienen matrimonio, no es permitido, porque no es necesario que él la divorcie. Ella ya está divorciada, hermana. El contrato de matrimonio es inválido si él no es musulmán. Si él no es musulmán. O sea, solamente oficialmente se tiene que decirle a él que ya no están casados, porque no es permitido. El Islam no acepta un acto de matrimonio o acta de matrimonio de una musulmana con un incrédulo. El Islam no acepta eso. Así que no es válido ese contrato de matrimonio. No es válido. Así que debe alejarse completamente de ese hombre, específicamente si él no quiere estar con usted y él no quiere estar con el Islam o quiere seguir el Islam, pues entonces debe de alejarse completamente de esa persona. Si esa persona es musulmana, si el hombre es musulmán, pues deben ir juntos a la mezquita o el centro islámico más cercano a ustedes y informar al imam o a la gente de conocimiento o de autoridad en ese lugar de sus problemas y cómo solucionar ese problema o cómo separarse y divorciarse si es lo que ustedes quieren. Wallahu ta'ala a'lam. No. Y con eso ya, Juan Barakallahu Fikum, vamos a parar aquí. Inshallah ta'ala. Vamos a tratar de... no vi esta pregunta. Me llegó de otro lado. Esperen. ¿Cuál sería la palabra o palabras para comenzar a decirle a alguien que está haciendo algún acto mal según la legislación de Allah? Primeramente debe de asegurar la persona que está hablando con esa persona, que usted está hablando con esa persona por la causa de Allah. Y como es musulmana esa persona, pues la quieres por la causa de Allah y quieres ya sea enseñarle o recordarle de algo que es importante, un mandato de Allah o un mandato del profeta sallallahu alaihi wasallam que esa persona está oponiendo, haciendo algo mal o haciendo algo erróneo o algo así. Y se le dice a la persona con evidencias que Allah dice tal cosa en el Corán o el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa, y se le dice a la persona, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que
que te guíe, o le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que te recompense por obedecerlo. Quiero que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense y te dé el paraíso, y que no te castigue y que no te entre en el fuego. Y por eso es que te estoy hablando de este asunto. Y nosotros somos musulmanes, y parte de ser musulmanes es someternos a los mandatos de Allah y seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que espero que reconoces que Allah subhanahu wa ta'ala ama el creyente obediente, y ama el creyente arrepentido de su error. Regresar de un error es una virtud grande, de que el creyente deja el error para seguir la verdad, es una virtud grandísima. Y se le recuerda a la persona en esa manera todo posible, gentil o con ternura o con suavidad. Así como queremos que alguien venga a nosotros cuando cometemos un error, y si una persona nos quiere llamar la atención a ese error y corregirnos, ¿cómo quisieras tú que la persona te llegue a ti? Así, con palabras buenas y suaves, y en una manera tierna, así, en una manera buena, ¿no? Entonces así debes acercarte a tu hermano o hermana cuando quieres aconsejarlos con algo del din. Naam, wallahu ta'ala alam. Y ahí paramos ya, Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wa.